lo que estoy haciendo yo. Vamos a ver insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, ustedes que todavía no ven medicina hospitalaria, no se han dado cuenta la magnitud de este tipo de insuficiencia renal crónica, a tal magnitud de que actualmente esta enfermedad es considerada una enfermedad catastrófica, ¿ya? En donde obvio el Estado tiene que asumir los costos de tratamiento. Y ustedes conocen que los costos de tratamiento de una insuficiencia renal crónica generalmente es altísimo, porque en su etapa final, en su grado de insuficiencia renal terminal, los pacientes deben de someterse a reemplazo renal. Y el reemplazo renal es o permanecerán toda la vida en diálisis o en algún momento tendrán la opción de pasar a trasplantarse. Y obvio, ambas tratamientos son sumamente onerosos, principalmente para el Estado o para el Seguro Social, que son los dos entes que manejan desde el punto de vista monetario el pago del tratamiento de esta enfermedad. Los glomérulos, en este caso las nefronas, son como las neuronas. ¿Qué significan? Significan que nefrona dañada, nefrona que ya no se regenera. Entonces, a medida que vemos que se van dañando nefronas, se va dañando la función y no hay oportunidad de volver a reemplazar esas nefronas por otras. Entonces, el trabajo del riñón como órgano de función es de que el riñón tiene un trabajo de efecto que se llama residual. ¿Qué significa ello? Significa que con las nefronas que van quedando vivas, esas nefronas tienen que hacerse cargo del trabajo de las otras. Entonces aquí vemos que va a haber una compensación desde el punto de vista funcional con las nefronas que quedan vivas en relación a las que han muerto. Por eso es que a medida que se va dañando las nefronas, la función renal inicialmente se trata de mantener con las que quedan, pero llega un momento en donde ya no va a poder manejarse esa situación. Y en el momento de que ya no puede manejarse esa situación, va a llegar un momento en donde el nivel sérico de las sustancias de desecho van a comenzar a elevarse. ¿Qué significa ello? Estamos hablando específicamente de la tasa de filtración glomerular versus nivel de creatinina y de urea. La tasa de filtración glomerular disminuye progresivamente con la muerte de las nefronas de manera progresiva. Pero hay un límite de que las nefronas que quedan puedan mantener la función de las otras. Eso es más o menos como que ustedes, todos ustedes estudiantes, trabajen en una oficina y que en este caso yo sea el jefe. Y por las circunstancias de la pandemia, por lo que sea, yo comienzo a despedir personal, ¿ya? Pero obvio, todo el personal cuando está completo, me tienen que realizar un ejemplo, cada uno de ustedes 10 ventas, 10 pedidos me tienen que sacar como empleados o como vendedores.
Si yo elimino a 10 trabajadores y he tenido 40, me quedan 30 trabajadores. Entonces, los que quedan, los 30, tendrán que asumir el trabajo de los que se fueron. Entonces, obvio, ya cada uno no tendrá que conseguir 10 pedidos, sino que tendrán que conseguir posiblemente 15 pedidos cada uno. Lo importante es que yo tenga, en este caso, 400 pedidos diarios. Eso es lo que pasa en el riñón. Cuando, ojo, esto es una de las cosas importantes que vale la pena que lo anoten porque les va a servir hasta que sean médicos o hasta que sean internos. La tasa de filtración glomerular, lo normal, ¿cuánto es? ¿90? No, la tasa de filtración glomerular normal está más o menos en 125. ¿Ya? Eso es lo ideal. ¿Qué significa? Significa que desde 125, cuando comienza a haber la insuficiencia renal y va a haber la muerte programada o progresiva de las nefronas, cuando los niveles de nefronas han desaparecido hasta en un 50% de la población inicial, se puede mantener el nivel de creatinina en sangre normal. Cuando disminuye de ese valor y hay menos del 50% de nefronas funcionando, allí recién inicialmente se comienza a elevar la urea y se comienza a elevar la creatinina y usted ya puede comenzar a decir insuficiencia renal. Pero para esa altura, cuando comienza la elevación de los nitrogenados en sangre, ya ha habido una disminución de la tasa de filtración glomerular desde 125 mililitros por minuto a aproximadamente 50 a 60 mililitros minuto. Ese rango de entre 60 mililitros por minuto hasta 100, 125 es un rango desde el punto de vista de uricreatinina mudo, porque no se ha movido el nivel. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que el paciente tiene insuficiencia renal crónica, ya ha habido un deterioro de por lo menos el 50% de función renal. Esa es la, diríamos, la idea que en este caso les quería dar inicialmente. ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Los factores de riesgo para insuficiencia renal son tener una historia familiar hereditaria de enfermedad renal. La enfermedad renal hereditaria que lleva tarde o temprano a un paciente a insuficiencia renal se conoce con el nombre de enfermedad poliquística renal. ¿Ya? Entonces, son pacientes que comienzan a tener quistes, a formación de quistes abundantes en ambos riñones y en un momento dado prácticamente los riñones son solo quistes y ya no hay parénquima funcionable para poder mantener la función de este órgano. La segunda es la hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial definitivamente produce glomeruloesclerosis y a la larga, después de 20, 30 o 40 años de tener hipertensión, inclusive controlada, el paciente tiene riesgo elevado de terminar con nefropatía hipertensiva, que es lo que se conoce como insuficiencia renal crónica,
por hipertensión arterial. En tercer lugar, la diabetes mellitus es otra de las enfermedades que lleva vía nefropatía diabética a insuficiencia renal crónica. La hipertensión arterial y la diabetes mellitus sumadas son las dos causas más frecuentes de que el paciente termine en insuficiencia renal terminal. De ahí tenemos otros factores de riesgo como las enfermedades autoinmunes, los ancianos y los que han tenido un incidente previo de insuficiencia renal aguda. Si yo en un momento dado tuve una insuficiencia renal aguda y no pude llegar nuevamente a lo normal, voy a tener el riesgo de llegar a insuficiencia renal crónica. Peor todavía si teniendo el antecedente de haber tenido en un momento dado, tengo algún otro evento, ya sobre un riñón que ha tenido una injuria previa, así sea habido aguda, va a ser un riñón con riesgo. Los ancianos normalmente van a tener insuficiencia renal, pero es una insuficiencia renal no patológica, porque obvio el paciente con anciano no llega a niveles de insuficiencia renal terminal. Lo que sí baja es progresivamente la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, no es lo mismo la tasa de filtración glomerular que tienen ustedes, ¿ya?, con la que tienen sus abuelos. Peor todavía si sus abuelos están por encima de los 70 años. ¿Ya? Se conoce incluso que por cada década de vida se disminuye X cantidad de filtración glomerular. Entonces, a los 90 años yo no voy a tener 100 mililitros por minuto. Lo más probable es que tenga 70, 65. ¿Ya? Y la otra son las enfermedades autoinmunes. La enfermedad autoinmune que más produce nefropatía es el lupus eritematoso sistémico, ¿ya?, con el nombre de nefropatía lúpica, que es muy frecuente en mujeres jóvenes. Entonces, la etiología de la insuficiencia renal crónica, tenemos en primer lugar las glomerulopatías, generalmente las enfermedades glomerulares primarias, aquí tenemos algunas, la membranosa, que es muy frecuente en adultos, la membrano proliferativa, que es sumamente grave, la focalis segmentaria y la por inmunoglobulina A. Tenemos también por enfermedad glomerular, pero no primaria, sino secundaria a otra enfermedad, tenemos la nefropatía diabética, tenemos la nefropatía por amiloidosis, tenemos la enfermedad por colágeno, que en este caso estaría la tenemos entonces, se fue el sistema, vamos a ver otra vez a... Ahí, ¿la ven? Sí, doctor. Ok. Ya, entonces, obvio, por enfermedad glomerular secundaria, tenemos la diabética, que es la más frecuente de todas, y también la por enfermedad de colágeno. Tenemos como segunda causal las nefritis túbulo-intersticial, principalmente crónica, la nefritis intersticial crónica, por hipersensibilidad a fármacos, especialmente a analgésicos, o también las pielonefritis crónicas, esos procesos infecciosos urinarios de vía alta, a repetición, va a ir dañando la parte intersticial del riñón y obvio va a llevar a pielonefritis crónica y esta a insuficiencia renal crónica.
Y de ahí tenemos la hereditaria, la que yo les había dicho, la poliquística renal es la más frecuente dentro de este grupo. Tenemos también las nefropatías obstructivas. La enfermedad prostática es otra de las enfermedades que puede ayudar a que la insuficiencia renal crónica sea más rápida, porque si tiene el paciente una próstata muy grande, va a tener datos de retención un poco urinaria. Esto puede provocar algo de insuficiencia renal y son generalmente pacientes ya de edad avanzada. Entonces, la edad avanzada que le disminuye la tasa de filtración más la obstrucción al flujo por una hipertrofia prostática puede acelerar que la insuficiencia renal crónica llegue a estadios mucho más graves. Y por enfermedad vascular, la más frecuente de todas, obvio, va a ser la nefropatía hipertensiva, también es llamada como nefroesclerosis hipertensiva. Esas serían las causas más frecuentes que podemos llegar a insuficiencia renal. Una salvedad es que en las obstructivas, para que la nefrolitiasis produzca insuficiencia renal crónica, debe de haber la presencia de cálculos a nivel de los riñones en ambos riñones. O sea, debe de ser una nefrolitiasis bilateral. Y generalmente las nefrolitiasis bilateral están ubicadas principalmente en la pelvis. Ahí observaremos es la presencia de unos cálculos conocidos como cálculos coraliformes. Esto de aquí es lo que nos va a producir ese tipo de insuficiencia. Desde el punto de vista fisiológico y el paso a la fisiopatología, tenemos que valorar principalmente cuáles son las funciones del riñón para saber cuáles son las patologías renales. En primer lugar, vemos que el riñón tiene como función mantener la concentración y los contenidos corporales de líquidos y de electrolitos. La disfunción, en este caso, ejemplo, de sodio, hiponatremia, de potasio, hipercalemia, de potasio corporal bajo con total, de baja de calcio sérico o de elevación de los fosfatos desde el punto de vista electrolítico, vamos a encontrar que aquí va a ser una disfunción, o sea, fisiopatológicamente la incapacidad para mantener el volumen de líquido corporal y de electrolitos en relación a sodio bajo y a calcio bajo, más la asociación de potasio elevado y de fósforo elevado, nos va a hablar de una alteración hidroelectrolítica como parte de la insuficiencia renal. En segundo lugar, vemos que la función del riñón es regular la presión arterial. La disfunción sería la hipertensión arterial, ¿ya? Con la consiguiente enfermedad cardiovascular que puede producirse. En tercer lugar, vemos los mediadores endocrinos. La disfunción, en este caso, va a ser la presencia de anemia por la disminución en la producción de eritropoyetina. Vamos también a asociar la hipertensión arterial en relación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a observar la enfermedad ósea de los pacientes con insuficiencia renal, principalmente provocado por el estado de hiperparatiroidismo secundario que va a llevar a que el paciente tenga hipocalcemia con hiperfosfatemia. Y por último, vamos a observar que la alteración en la incapacidad de poder eliminar ciertos péptidos por vía renal va a hacer que estos péptidos se prolongue la vida de ellos a nivel sanguíneo.
Y el péptido más importante que se va a prolongar porque va a tener la incapacidad de poder eliminarse es la insulina. Por eso observamos que los pacientes que tienen insuficiencia renal, si han sido diabéticos, vamos a ver que esto de aquí nos va a llevar a que, al haber mayor presencia de insulina, el nivel de glucosa va a bajar. Y estos pacientes que eran hiperglicémicos en los primeros estadios de la insuficiencia renal crónica o cuando todavía no lo era, van a normalizar la glicemia en etapas ulteriores. ¿Ya? O sea, hay pacientes que dicen, doctor, me curé de la diabetes, ya no tengo hiperglicemia, mi azúcar está alrededor de 90. Entonces el paciente cree que se ha sanado de la diabetes. El problema de eso es que si yo tengo un paciente de larga data diabético y que en un momento dado me dice de que ya no tiene diabetes, yo primero lo que tengo que hacer es pedirle uricreatinina, porque lo más probable es que ya esté en insuficiencia renal avanzada. Entonces, lamentablemente no es así. Y la última, en este caso la cuarta, tiene que ver con la excreción de los productos de desecho. Esto de aquí definitivamente va a producir elevación de urea, de nitrógeno ureico y de creatinina. ¿Ya? El nivel, en este caso elevado, de estos valores, que se conoce con el nombre de azotenia, va a implicar la presencia de una serie de síntomas y signos que van a llevar a un síndrome que se conoce como uremia. Entonces, la uremia es el síndrome, ¿ya? En donde vamos a encontrar azotenia más una serie de sintomatología agregada. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que en el transcurso de la evolución de esta patología se va a producir primero que va a haber una pérdida de nefronas de manera irreversible. En segundo, el trabajo supranormal de las nefronas sobrevivientes, lo que yo les decía. En tercero, va a haber una respuesta compensatoria, pero lamentablemente mal adaptada. ¿Cuál va a ser esa respuesta compensadora al hipertrabajo que van a tener las nefronas residuales? En donde vamos a encontrar, si aumenta la función de la nefrona, lo primero que vamos a tener es una hipertrofia de las nefronas. ¿Ya? Después de que ha habido una hipertrofia de las nefronas, vamos a observar que va a haber una hipertensión del capilar glomerular. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar hipertrofia compensadora mal adaptada, caracterizada primero por una hipertrofia de las nefronas, en segundo lugar con una hipertensión capilar glomerular. Esto lleva a ¿qué? Esto va a llevar a que si hay una gran presión en el glomérulo, va a haber una hiperperfusión del glomérulo. O sea, aquí va a haber gran cantidad de sangre, de perfusión a nivel del glomérulo. ¿Eso a qué lleva? Eso me lleva que si hay una hiperperfusión, va a haber una hiperfiltración. O sea, la función del riñón se va a elevar, incluso más arriba de lo normal. ¿Sí? Esta hiperperfusión glomerular entonces me lleva a que haya hiperfiltración. Si el paciente tenía 95 de tasa de filtración, me va a llevar a 140. ¿Ya? Y esta hiperfiltración, encontrar una hiperfiltración en un paciente, ¿a qué me va a llevar? Me va a llevar a que el paciente está mejor o peor.
Peor, porque Peor. proteína. Exacto. Entonces, el paciente me va a decir, doctor, yo estoy muy bien. Mire que me hice una depuración de creatinina hace 2 años y tenía 95 y ahora tengo 120. O sea, se cree que es Superman y no sabe que la hiperfiltración ya es un estadio inicial de insuficiencia renal. Ese es más o menos algo, no diríamos igual, pero tiene la misma evolución que lo que pasa en diabetes. ¿Ya? ¿Qué pasa en diabetes? En relación a esta similitud. ¿Alguien que se acuerde? Nadie se acuerda de diabetes. Bueno, ustedes no deben haber visto diabetes. En fisiología vieron diabetes, no. En fisiología no vieron diabetes, no. O por lo menos el metabolismo de los carbohidratos. En bioquímica, más o menos. En bioquímica, no, muy bien. A ver, alguien que me hable. O sea, los depósitos de glucógeno van a estar ya llenos y así que van a aumentar los niveles de glicemia en sangre. Y si estamos en diabetes, dependiendo de qué tipo sea, la insulina no bastará no va a ser la suficiente para depositar la glucosa en sus reservorios. Eso estudiaron en bioquímica. Bueno, no es así. Posiblemente no han visto. O sea, yo asumo que no hayan visto, porque obvio, no tiene concordancia lo que usted me dice con lo que yo estoy preguntando. En diabetes, específicamente en diabetes tipo 2, que eso me supongo la van a ver el próximo semestre, en Fisiopato 2. O sea, el diabético normalmente antes de hacer hiperglicemia, el paciente hace hiperinsulinemia, aunque parezca mentira, porque obvio, la insulina produce baja de azúcar, pero en los diabéticos tipo 2, la hiperinsulinemia precede a la hiperglicemia. ¿Y por qué? Porque el organismo en los diabéticos tipo 2 tiene resistencia a la acción de la insulina. Entonces, el páncreas elabora cada vez más insulina de la poca que ya tiene para tratar de bajar el nivel de azúcar y no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque la insulina está resistente a nivel periféricamente en los tejidos del diabético. Entonces, el paciente a veces se detecta cuando tiene la insulina alta con una glucosa todavía normal. Entonces, ahí es donde vale la pena evitar que ese paciente con hiperinsulinemia, pero con normoglicemia, termine siendo diabético confirmado. Entonces, el tratamiento de la hiperinsulinemia previa a la hiperglicemia es el trabajo fundamental, en este caso en los médicos. Esto es lo mismo más o menos acá, lo que yo les decía. O sea, la hiperfiltración no me habla de una depuración de creatinina o de una tasa de filtración fantástica. Me está hablando de que ya está, como se dice, utilizando todas las herramientas que tienen las nefronas funcionables o sobrevivientes, están haciendo el máximo trabajo para tratar de manejar lo más que se pueda la tasa de filtración. Pero después de la hiperfiltración comienza la caída, en este caso,
del paciente. Entonces vemos que la hiperperfusión glomerular nos lleva a hiperfiltración. Y esta hiperfiltración nos lleva a que haya esclerosis del glomérulo. ¿Producto de qué? Producto de la hipertensión glomerular con la hiperperfusión secundaria. Para cuando ya se producen todas estas variables hasta glomeruloesclerosis, allí recién el paciente va a tener aproximadamente el 50% de las pérdidas de las nefronas. ¿Sí? Y aquí, obvio, ya las nefronas ya no pueden compensar la mitad de las nefronas destruidas. Y aquí el paciente comienza a tener ya datos iniciales de azotemia, que es la elevación de la urea, del nitrógeno ureico y de la creatinina. Ahí vemos entonces la tasa de filtración glomerular. Una de las cosas que vale la pena conocer en este slide es de que esta es la concentración plasmática de estos valores y esta es la tasa de filtración. Miren que cuando la tasa de filtración está en un 100%, el nivel de creatinina, el nivel de urea y el nivel de sodio, potasio, calcio y todo eso está normal. A medida que disminuye la tasa de filtración, y cuando la tasa de filtración está en 50 mililitros minuto o en el caso de porcentaje está en el 50% de los niveles normales de filtración glomerular, allí recién vamos a ver que la creatinina comienza a elevarse. Se comienza a elevar la urea, ¿ya? Y vemos que los niveles de fósforo o de ácido úrico por un lado o de calcio por el otro lado comienzan a elevarse algunos y a bajar otros ya cuando la tasa de filtración glomerular está muy avanzada, menos posiblemente de 30 o de 20 milímetros por minuto. Entonces, la disminución de todo esto, de la función renal, la disminución en la producción de eritropoyetina nos va a llevar a que el paciente tenga anemia. ¿Sí? La activación de la renina, angiotensina, aldosterona nos va a provocar disminución, vasoconstricción, una isquemia, ¿ya? Y también va a producir que haya hipertensión arterial por la estimulación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a observar que va a haber anomalías en el balance de los electrolitos. Puede haber retención de agua, ¿sí? Que es lo que más hay. Podría haber retención de sodio, aunque más que retención de sodio, lo que vamos a ver es dilución del sodio por el exceso de agua. Aquí también vamos a encontrar elevación de las toxinas urémicas, del ácido úrico, de la urea. También vamos a observar que puede haber hiperlipidemia en estos pacientes por un fraccionamiento a nivel de los ácidos grasos libres. Vemos también que hay una disminución de la producción de calcitriol. Si hay una disminución de la producción de calcitriol, va a haber menos absorción de calcio intestinal, lo cual nos va a llevar a que el paciente haga hipocalcemia con hiperfosfatemia contraria por la incapacidad para poder eliminarla. Esto nos lleva a una desmineralización ósea. Y por último, también vamos a ver que la disminución de la tasa de filtración glomerular permite, en este caso, que los hidrogeniones no puedan ser eliminados, ni tampoco el potasio. Entonces, la acidosis y la hipercalemia
son, obvio, parte también fundamental de esta patología. ¿Cuáles son los estadios de la insuficiencia renal crónica? Los cuales son manejados a través de la National Kidney Foundation, que es la rectora a nivel mundial de las clasificaciones de insuficiencia renal. Ahí tenemos las cinco estadios de la insuficiencia renal crónica. Entonces vemos que el estadio 1, aquí vamos a ver que va a haber daño renal, pero con una tasa de filtración glomerular normal o alta, o sea, una hiperfiltración. Esto significa que el paciente tenga más de 90 mililitros por minuto de depuración. Un ejemplo, si yo tengo una tasa de filtración de 130, eso me hace concordar que yo tengo una hiperfiltración, ¿ya? Pero tengo que tener los datos de daño renal. ¿Cuáles serían los daños renales que tendría un paciente en el primer estadio con una filtración glomerular fantástica, que hace que este estadio normalmente no se lo considere dentro de los grados de insuficiencia renal crónica, a pesar de que ya sea el primer estadio de insuficiencia renal? ¿Cuál sería el daño renal? En este caso no sería como visible, porque es imposible eso. A ver. ¿Nadie? Puede ser la hipertensión capilar. La hipertensión capilar. ¿Y yo cómo voy a saber que tiene hipertensión capilar? Tendría que hacerle que una biopsia renal. ¿Ah? Tiene razón. Bueno, como ustedes son estudiantes todavía, no tienen experiencia a nivel ya de práctica médica. Un ejemplo, lo pongo ejemplo como que ustedes fueron los pacientes. Usted como paciente con una tasa de filtración glomerular alta, no normal, alta, 139. ¿Usted se va a dejar realizar una biopsia renal con una tasa de filtración normal o alta? No. No, y nadie se va a dejar pinchar Entonces, el riñón. doctor, deberíamos Y nadie va a creerle si yo voy donde un médico y me ve los exámenes y tengo una tasa de 127. Ustedes le van a creer al médico que le diga, oiga señor, usted tiene ya estadio 1 de insuficiencia renal. Yo por lo menos no le voy a creer. Lo voy a tildar de mentiroso. ¿Cómo me va a decir que con una tasa de filtración normal o peor alta me va a decir que yo tengo insuficiencia renal? Eso es una locura. Entonces, pero, ahí viene el problema. El daño renal es el que nos va a llevar, asociado a esto, a pensar que ya el paciente está en estadio 1. El daño renal más importante que podemos encontrar es el dato de microalbuminuria. Si yo tengo microalbuminuria ya elevada en un examen de orina,
y se me hace una tasa de filtración glomerular y la tengo normal, yo ya asumo que él tiene daño renal microscópico, que ya tiene microalbuminuria, que es un dato directo, ya, de daño renal. ¿Entendido? Sí, ok. Si yo tengo también un daño renal, que sería alterada en este caso la orina, con microalbuminuria importante, y ya tengo una tasa de filtración entre 89 hasta 60, obvio, yo digo que ya está en un estadio 2. Obvio, si yo ya tengo una tasa de filtración que está por 70, obvio, eso ya no es normal. Salvo que tenga 90 años, ¿ya? Pero eso ya no es normal. A pesar de que no tengan ningún otro dato. Solo datos así inespecíficos de daño de proteinuria, de microproteinuria, de microalbuminuria. El estadio 3, ¿ya? Que se es conocido en un momento dado como insuficiencia renal moderada. Aquí ya la tasa de filtración está entre 59 y 30. Esto obvio ya implica que ya tiene una insuficiencia renal. ¿Sí? Aquí en este estadio, con esto, en ciertos tratados, este nivel 3 tiene a su vez 2 estadios. El 3A, que va de 59 hasta 45 mililitros por minuto. Y un estadio 3B, que estaría entre 44 y 30. ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón. Yo en este estadio de disminución de tasa de filtración glomerular entre estos valores, ¿cuál sería el dato más importante que yo tendría para decir insuficiencia renal tiene usted? Lo dije en antes. ¿Puedo hacer los niveles de creatinina? Perfecto. Ya para esta altura, el paciente ya tiene uricreatinina elevada. Muy bien. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Pillajo, doctor. Pillajo. Ya, vamos a anotarlo a Pillajo. Ok. Y de ahí tenemos ya la severa, que es con una tasa de filtración de 29 hasta 15. Y la última estadio, que se conoce como insuficiencia renal terminal. Estos son los que prácticamente ya no tienen uresis, ya no orinan. Son los que tienen una tasa de menos de 15. Estos son los pacientes que deben de estar en tratamiento en diálisis, sea hemodiálisis o sea diálisis peritoneal. Aquí vemos que los desórdenes de sal y de agua en insuficiencia renal, obvio, van a llevar, en primer lugar, a que el exceso de agua lleve a que aumente el volumen intracelular y el paciente pueda tener edema cerebral. Si el paciente tiene aumento de agua o aumento del contenido de sodio a nivel de extracelular, lo que va a tener es edema periférico y edema pulmonar. Todos estos pacientes entonces van a manejar ¿qué? Van a manejar hipervolemia. ¿Sí? Y esta hipervolemia va a ayudar a que el paciente tenga hipertensión arterial. Y por el otro lado, la isquemia mismo de la falta de irrigación lleva a estimular el sistema renina, angiotensina, aldosterona para potenciar la hipertensión. Entonces tenemos que la hipertensión estaría dada por la estimulación del SAR y por el aumento de la volemia. Los efectos sobre el balance mineral e insuficiencia renal
está dado principalmente ¿por qué? Porque el riñón es el encargado de producir el calcitriol, que es el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Si hay una disminución de esta hormona, vamos a encontrar que si hay una disminución de esto, va a haber también una disminución en la absorción de calcio a través del intestino. La disminución de la absorción de calcio intestinal asociada con la incapacidad del riñón para poder eliminar el fosfato va a producir este cuadro electrolítico típico, que es hiperfosfatemia más hipocalcemia, ¿ya? La hipocalcemia nos va a producir o nos va a llevar a estimular la producción de hormona paratiroidea a nivel de estas 4 glandulitas que son las paratiroides. Entonces, la hipocalcemia me estimula a la paratiroides para producir hormona paratiroide, o sea, la PTH. Entonces, vamos a encontrar que en los pacientes con insuficiencia renal crónica que tienen este cuadro, la hipocalcemia produce aumento de PTH. Eso se conoce como hiperparatiroidismo. Pero como no es por daño estrictamente a nivel de las 4 paratiroides que hay, sino que es algo externo, esto se conoce como hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué hace el hiperparatiroidismo? El hiperparatiroidismo lo que va a actuar es sobre el hueso, tratando de extraer fosfato de calcio. ¿Para qué? Para que este antagonice el efecto de la hiperfosfatemia y también para restablecer la hipocalcemia que suelen tener estos pacientes. El exceso de fosfato cálcico que vamos a ver por desprendimiento a partir de los huesos produce dolores óseos y también puede provocar el prurito en los pacientes con insuficiencia renal. La hipertensión que se produce a nivel renal puede estar dada primero por la glomerulonefritis como enfermedad propia, puede estar dada también por la coartación de aorta, puede estar dada por la estenosis de la arteria renal o también puede estar dada principalmente por la isquemia a nivel del glomérulo, lo cual esta isquemia produce activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo cual lleva a que haya una reabsorción de sodio y de agua secundariamente, lo cual nos lleva a hipervolemia, ¿sí? Que es parte del cuadro de la hipertensión renal. Entonces aquí observamos que esta hipertensión renal nos lleva a dañar las arteriolas de diferentes órganos. Daña la del glomérulo produciendo esclerosis, la nefroesclerosis daña a nivel del tejido miocárdico, produciendo en este caso un incremento de la poscarga, lo cual lleva a insuficiencia cardíaca y también a daño a nivel de los vasos sanguíneos, lo cual puede provocar cualquier evento tromboembólico o isquémico. Entonces, para terminar la insuficiencia renal crónica, observaremos este slide. La insuficiencia renal crónica va a actuar sobre 7, diríamos, sobre 7 estructuras o 7
mecanismos, sería la palabra, sobre 7 mecanismos en diferentes órganos. En primer lugar, la insuficiencia renal va a alterar el balance de sodio y agua. Lo hace a través de producir hipertensión arterial y de incrementar el volumen vascular. La hipervolemia con la hipertensión me va a llevar a ¿qué? Me va a llevar a insuficiencia cardíaca. Ojo. También vamos a observar que el incremento del volumen vascular me lleva a aumentar la presión hidrostática, lo cual me va a permitir salida de líquido desde el intravascular al extravascular, que sería al intersticio. Entonces el paciente lo que va a tener es edema periférico. En segundo lugar, el desbalance del potasio, impidiendo en este caso la eliminación de este electrolito, nos permite al paciente con insuficiencia renal crónica tener hipercalemia. Hipercalemia que va a estar muy manifiesta cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 20 mililitros por minuto. Observaremos también en tercer lugar que se va a alterar la eliminación de los desechos de nitrogenados. O sea, va a haber elevación de urea, de nitrógeno ureico y de creatinina e incluso de ácido úrico. ¿A qué nos lleva ello? Esto nos lleva a un cuadro clínico de síntomas y signos y datos de laboratorio conocido como uremia, que es posiblemente una de las lesiones más graves que tiene el paciente con insuficiencia renal al final de la evolución de esta. La uremia, ¿qué va a producir? La uremia produce, en primer lugar, inflamación del pericardio, produce pericarditis urémica, puede producir derrame pericárdico. Por un lado, la uremia también puede llevarnos a coagulopatías, ¿ya? Unas alteraciones, los desechos nitrogenados alteran la parte de la cascada de coagulación. Puede provocar también que haya una alteración del funcionamiento, no del número, en este caso de la función de las plaquetas. Y la uremia va a actuar también produciendo daños a nivel de la piel. En este caso, la más de ella va a ser la escarcha urémica, el prurito también, que puede ser dado por ello. El prurito en insuficiencia renal lo comparte también con la por los depósitos de calcio, por el hiperparatiroidismo que vimos anteriormente. Síntomas gastrointestinales, los cuales se caracterizan por náuseas, vómitos, anorexia. Los síntomas neurológicos que van a ser por neuropatía urémica, síndrome de piernas inquietas o trastornos de sensibilidad. Y la disfunción sexual que va a permitir, en este caso, en los varones, que haya disfunción eréctil. En cuarto lugar, vemos también la producción de eritropoyetina, la cual va a disminuir debido a que el riñón ya no funciona adecuadamente, y aquí es donde se produce esta hormona. Esta va a llevar a que el paciente tenga progresivamente mayor intensidad su anemia, una anemia que es normocítica, normocrómica. La coagulopatía, si hay algún tipo de sangrado crónico, me va a llevar a empeorar la anemia. De ahí tenemos el desequilibrio ácido básico, que es muy notorio en los estadios ya 4 y peor estadio 5. Vamos a ver que esta acidosis que se va a producir, por un lado, es una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica que se va a acompañar con una alteración del hiato aniónico, o llamado el anion gap.
¿Qué tipo de acidosis metabólica tiene con el anion gap la insuficiencia renal crónica? ¿Alguien me puede contestar? Bueno, sigamos nomás. Entonces vemos que aquí vamos a observar que se produce una acidosis metabólica con anion gap ensanchado, ¿ya? O alto o elevado. También la acidosis va a producir un fenómeno de amortiguamiento esquelético. Entonces, este amortiguamiento esquelético nos va a llevar a que se produzca osteodistrofia a nivel óseo. La activación de la vitamina D en estos casos va a estar alterada. No va a haber una activación de la vitamina D por insuficiencia renal. Eso también va a llevar a que haya osteodistrofia renal. Esta inactivación de la vitamina D, porque no hay producción adecuada, que es el calcitriol, nos lleva a que haya hipocalcemia. La hipocalcemia junto con la disminución en la producción de vitamina D más el amortiguamiento esquelético por acidosis es lo que nos produce la osteodistrofia renal. Y el cuarto punto para que se produzca la osteodistrofia renal va a ser el hiperparatiroidismo, el cual se produce gracias a que hay una disminución en la eliminación de fósforo, se produce hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia con la hipocalcemia produce que haya hiperparatiroidismo secundario, que va a ser el cuarto punto de la osteodistrofia renal. Entonces tenemos 4 causales para osteodistrofia renal. Bueno, esto de aquí ya son las alteraciones urémicas, que esas no las vamos a ver. Vamos a observar entonces, vamos a pasar en los últimos 15 minutos el inicio de agua. Están entrando otros que se han salido. Bueno, este es un tema que yo asumo también lo saben bien por bioquímica. Esto vieron en bioquímica. Sí, doctor. Ok, entonces esto es un paseo para ustedes, ¿ah? Entonces vemos, en primer lugar, ustedes conocen la distribución del agua corporal. Hay agua dentro de la célula, que sería en este caso el agua intracelular. Tenemos también el agua extracelular. El agua extracelular está conformado por el agua del intersticio y también el agua intravascular, que sería el plasma. ¿Ya? Vemos la concentración de electrolitos, ya sea en el espacio extracelular y en el intracelular. Aquí pueden ver sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, fósforo, magnesio. Vemos que el sodio es el de mayor concentración en el extracelular, específicamente en el intravascular, y vemos que en el intracelular la mayor concentración la tiene el potasio. O sea, el sodio es un electrolito extracelular y el potasio es intracelular. El problema se produce cuando estos electrolitos cambian de lugar de concentración. El sodio pasa al intracelular y produce edema, y el potasio sale de la célula y se va al extracelular y se eleva. Ambos son altamente mortales desde ese punto de vista.
Observamos que normalmente el agua tiene la capacidad de, por presión osmótica, seguir donde hay solutos de mayor concentración. Si yo tengo mayor cantidad de solutos en este espacio de aquí, voy a ver entonces que el agua que estaba al mismo nivel comienza a pasar de menor concentración a mayor concentración. Entonces, esta área que está acá va a estar mucho más aumentado el volumen que la anterior. Las unidades de medida que se usan en electrolitos, tenemos algunos usan miligramos, ¿ya? Uno de ellos es el calcio, uno de los pocos. Mil equivalente usan la mayoría, principalmente sodio y potasio, y también se utilizan los milimoles por litro también con otra nomenclatura. Vemos aquí que el uso de los miligramos por decilitro expresa siempre la cantidad de soluto en un decilitro, en una unidad de 10 de un litro. La concentración de electrolitos, tal como el calcio, el fósforo y el magnesio, está expresada en miligramos, es la excepción. Aunque el calcio es el único, yo creo, que tiene ambas. Puede estar en miligramos o también puede ser valorado en mil equivalentes. Los mil equivalentes se los saca, como ustedes han de haber aprendido en bioquímica, multiplicando el valor en miligramos por 10 por la valencia del electrolito dividido para el peso atómico. Estos son. Y los milimoles los puedes sacar sabiendo los mil equivalentes sobre la valencia del electrolito. Esto es algo importante que deben de tenerlo en mente. Les va a servir para una serie de conocimientos en medicina cuando ya estén en niveles más elevados, en donde observamos in vitro una célula que en teoría podríamos decir un eritrocito en solución isotónica, habiendo de que este es la espacio extracelular y este es el intracelular. Aquí vamos a encontrar que los electrolitos entran a la célula y también salen de la célula. Entra agua y sale agua, pero obvio, por ser isotónico, no va a cambiar el contenido ni el volumen de la célula. Si nosotros sometemos a esta célula a una solución hipotónica, como yo les había dicho en el slide anterior, la solución siempre va a ir de menor concentración, que sería la solución hipotónica, a una de mayor concentración, que sería la célula. En este caso, la célula sería isotónica. Entonces, de hipo sube a iso. Entonces, vamos a encontrar que se va a llenar de líquido la célula. En este caso, esto implicaría edema celular. Y la otra alternativa es de que la solución, en este caso el eritrocito, esté en una solución hipertónica, en donde haya mayor soluto en la parte externa. ¿Qué va a hacer? Aquí va a ver que de la célula que está aquí va a salir líquido hacia el espacio que está más con mayor tonicidad, que sería este espacio hipertónico. Entonces aquí lo que vamos a ver es un arrugamiento de la célula o una deshidratación celular. Ambas van a producir lesiones que pueden ser irreversibles, ¿ya? Específicamente estas células, lo que más tenemos en mente con este cuadro son las células a nivel cerebral, las neuronas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta afección
va a producir alteración del nivel de conciencia. Tenemos como término medio que el agua corporal total de un paciente está alrededor, si es adulto y no es ni obeso, ni flaco, ni lectosómico, es más o menos el 60% de nuestro peso corporal es agua. Mientras que en alguien más pequeño y gordito va a ser menos la cantidad de agua, va a ser 30%, debido a que va a haber menos tejido. En este caso, si es gordito, va a ser mayor grasa, y la grasa, obvio, no tiene agua corporal. El músculo sí, por ejemplo. Entonces, 60% va a ser el porcentaje de agua en relación a nuestro peso corporal. Esto se saca en litros. Este de aquí, obvio, es una característica típica de los compartimientos de agua que tiene por lo menos un adulto de 70 kilos. Vamos a poner el ejemplo. Miren que la mayor cantidad de agua corporal va a ser intracelular. El 40% de todo el contenido de agua en el organismo está en las células. Aproximadamente para 70 kilos, 28 litros de agua va a tener el paciente, que es bastante. De ellos vamos a observar que si sumamos los 10, los 3.5 y el 1, hablamos de 14 litros y medio va a corresponder el agua extracelular. ¿Ya? Más o menos el promedio sería un 20% del peso, porque sumado el intra con el extra nos da el 60% de todo el agua corporal. A su vez, este 20% que pertenece al extracelular, el 50%, el 14% va a ser más o menos 10 litros. El 5% va a ser el volumen del plasma, que es 3 litros y medio. Y el transcelular, que prácticamente son espacios virtuales, sea pericardio, pleura, peritoneo, el transcelular es 1 litro en general. Los mecanismos, en este caso, sensitivos a los cambios de volumen, van a estar dados primero por sensorios cardiovasculares que están alojados en las aurículas, ya sea por vía neural o vía humoral. Los sensorios de volumen arterial, que están dados principalmente a nivel de la aorta y de las carótidas, que son varoreceptores. Y también los sensorios de volumen renal, que están principalmente a nivel de la mácula densa. Y tenemos también sensorios del sistema nervioso e incluso sensorios de volumen hepático. Aquí tenemos donde se produce principalmente la ADH, ¿ya? Donde tenemos aquí osmoreceptores. Tenemos las manifestaciones de déficit de volumen de líquido y exceso de líquido, dependiendo si hay déficit o exceso. ¿Ya? Esto de aquí tiene que ver principalmente en la pérdida de agua aguda. Hay deficiencia volumétrica al 2, al 5 y más al 8%. Si hay ganancia, también hay leve, moderada y grave, si es igual más allá de 2, de 5 o de 8%. Los signos los mecanismos compensatorios que implican deficiencia de volumen va a ser gracias a que se incrementa la sed para tratar de mejorar el déficit, y se incrementa también la hormona antidiurética, produciendo que haya oliguria y un aumento de la densidad urinaria, tratando de evitar que haya mayor déficit. La otra tiene que ver con la disminución del volumen de líquido del intersticio. Esto nos va a dar mucosas secas, ¿ya? Disminución de la turgencia de la piel, ojos hundidos,
los globos oculares hundidos y también la depresión de la fontanela en los niños pequeñitos. Y si hablamos de disminución de volumen intravascular, observaremos hipotensión postural, pulso rápido pero débil, disminución del llenado de las venas. Esto es generalmente cuando el paciente está deshidratado, es difícil coger una vena para poner una vía venosa permeable. Y también otro es hipotensión y si el déficit es grave, incluso shock. Por el lado del exceso de volumen, el aumento del volumen del intersticio nos va a producir edema localizado o generalizado, y el volumen vascular, intravascular elevado, lo que nos va a producir es un pulso lleno, pulso, por ejemplo, venoso, en la ingurgitación yugular, por ejemplo, que es la distensión venosa, o también el aumento del volumen intravascular tiene que ver con el edema pulmonar. Lo típico del edema pulmonar es una respiración corta, pero aumentada, la presencia de estertores, la presencia de disnea y la presencia de tos. Los estados de hipervolemia, aquí vamos a ver la insuficiencia renal oligúrica, va a cursar con ello, la enfermedad renal crónica en estadios graves, la enfermedad glomerular, ya sea el nefrítico y también el nefrótico, la obstrucción renovascular bilateral severa, el exceso de mineralocorticoides, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis y el edema idiopático. Observamos que estos cambios de bueno, se fue el... nos vamos a quedar allí entonces. Sí, porque me parece que ya está, el internet está que ya no da más. Ok, entonces Bueno, nos vemos la próxima semana. claro, doctor, no se preocupe. Ok. Gracias. Hasta luego, doctor. Pase bien. Las notas.